Tengan muy presente que todas estas expresiones que estamos utilizando para generar acumulados requieren como tal de una tabla calendario. Esto porque las tablas calendario nos permiten esa continuidad en las fechas y nos permite entonces generar acumulaciones sin tener errores. Vamos a continuar entonces con los acumulados y antes de hacerlo vamos a tomar esta visualización y vamos a retirar estas últimas dos medidas que hicimos de acumulados y vamos a retirar también esta que dice año mes 1. Vamos a crear un concepto nuevo que en Power BI se llaman jerarquías y que nos permite agrupar varios de estos campos en uno solo para agregarlo a nuestras visualizaciones. Vamos entonces con el de año seleccionado, le vamos a dar a los tres puntos y le vamos a dar a la opción que dice crear jerarquía. Una vez creada la jerarquía, le podemos cambiar el nombre y le vamos a poner de nombre jerarquía de fecha. Nótese cómo acá en la jerarquía nos quedó un desplegable que nos muestra los elementos que hay dentro de esa jerarquía. Vamos a agregar el trimestre a la jerarquía, dándole aquí a los tres puntos, y le vamos a dar a agregar a la jerarquía de fechas que es la que tenemos creada. Vamos a hacer lo mismo con el mes corto. Y hagamos lo mismo con el día. Y vamos a agregar entonces nuestra jerarquía a nuestra tabla. Nótese entonces aquí como tenemos que con solo agregar la jerarquía de fechas se nos agregaron las columnas de año, trimestre, mes corto y día. Para el objetivo de lo que vamos a calcular, vamos entonces a cambiar esta visualización de tabla por una visualización de matriz, que nos va a permitir analizar un poco más a detalle el funcionamiento de esta jerarquía. Vamos a eliminar los filtros que tiene nuestra visualización y vemos entonces acá como tenemos las ventas para cada año. Si le damos al desplegable, acá en el más vamos a tener las ventas por trimestre y así vamos a ir pudiendo avanzar dentro de la jerarquía, teniendo, teniendo las ventas para cada uno de los periodos que necesitamos. Una vez realizado la jerarquía, vamos entonces a continuar con nuestras medidas para acumular. En este caso, vamos a generar un acumulado que se reinicie para cada año. Lo que vamos a hacer es que vamos a acumular todas las ventas del 2016, luego que se reinicie acumulamos todas las del 2017 y así sucesivamente. Vamos entonces a ir a nuestra tabla de medidas de acumulados, le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar a nueva medida. La expresión DAS que vamos a utilizar la vamos a llamar total YTD. Y en este caso, la expresión DAS que nos va a servir para hacer este cálculo, de hecho se llama de esa misma manera. Total YTD nos permite evaluar una expresión específica que en este caso va a ser el total de ventas en un intervalo de tiempo que empieza el primer día del año 1 y termina con la última fecha de ese mismo año, de acuerdo a los filtros especificados. Vamos entonces a hacerlo, vamos a colocar el total de ventas 2 y aquí simplemente va a bastar con colocar ese campo de la tabla calendario. Una vez creada la medida, la vamos a agregar a nuestra visualización, entonces con la tabla seleccionada seleccionamos nuestra medida y le vamos a dar formato de moneda. Cuando tenemos la visualización, aquí con la jerarquía en el año no vemos cambio, pero cuando le damos al más para desplegar la información que hay al interior, nótese entonces como si nosotros tenemos, por ejemplo, seleccionados solamente para que nos salgan los trimestres, vemos entonces como aquí teníamos ventas en el trimestre 3 de
18.221.000 y aquí 18.658. Entonces aquí tenemos el acumulado. Tenemos los primeros 18 y luego para el segundo, para el trimestre 4, perdón, tenemos 36 que corresponde a la suma de los dos. Veamos, por ejemplo, un año donde hayamos tenido ventas en los 4 trimestres. Por ejemplo, en el 2017. Vemos que para el primero son 20 millones. Acá en el acumulado vemos los 20 millones. Y acá en el segundo vemos 41, que es la suma de estos dos. Acá 59, que es la suma de estos tres. Y aquí 87, que es la suma de estos cuatro. Veas entonces que se comenzó haciendo el acumulado en el año 2016. Finalizado el año 2016, el acumulado se reinició y empezó a acumular trimestre a trimestre. Este mismo efecto lo vamos a tener a nivel de los meses. Si nosotros ampliamos acá en la jerarquía, vemos entonces como para el año 2016 las ventas totales acá comenzaron acá tenemos que ordenar los meses porque nos sale agosto, julio, septiembre. Debería salir julio, agosto, septiembre. Aquí en julio tenemos 1.379.000. En agosto ya tenemos 10 millones porque es la suma de estos dos. Para que sea más legible vamos a ordenar esto. Entonces nos vamos a ir para nuestra tabla calendario. Y con la tabla calendario seleccionada, vamos a indicar que ese mes que estamos seleccionando en la jerarquía, que es este mes corto, se nos ordene de acuerdo al número del mes. En este caso, cuando volvamos a la visualización, ya va a ser más legible. Vamos a ver entonces acá como para julio se va a ir acumulando acá. Vean que continúa en el trimestre, entonces los 18 millones acá, más estos 6 millones de octubre del trimestre 4, nos daría 24 y así se fue acumulando. Si nosotros hacemos el mismo ejercicio en el 2017, podemos ver cómo entonces se va acumulando el primer trimestre. Cuando pasamos al segundo trimestre, las ventas del mes de abril se acumulan a el acumulado que traíamos de 20 millones y nos da estos 29 millones que tenemos acá y así sucesivamente. Entonces nótese cómo esta expresión es muy útil cuando queremos generar este tipo de acumulados. Si nosotros hubiéramos querido realizar esa misma expresión de otra manera, existe la posibilidad de generarlo a través de la función calculate. Una de las ventajas es que la función calculate nos permitiría generar no solo el filtro de las fechas para que genere el acumulado, sino otros filtros que se puedan aplicar en la función calculate. Esa sería pues como la diferencia entre las dos maneras de generarlo. Si yo no necesito hacer, digamos, otro filtro, pues la más recomendable es utilizar esta TotalGTD que va directamente, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar la función calculate para calcular esta misma expresión de TotalGTD. Vamos a colocarle TotalGTD2 y la expresión con calculate sería la siguiente. Sería nuestra función calculate, donde vamos a acumular el total de ventas 2 y aquí la expresión que utilizaríamos para, para generar el filtro se llama DaysGTD, donde aquí simplemente ingresaríamos nuestra fecha de la tabla calendario. Es muy parecida a la expresión anterior, solo que en la función, en lugar de la expresión TotalGTD, estamos utilizando la función calculate. Una vez creada la medida, vamos a agregarla a la visualización. Vamos a darle formato de moneda rápidamente. Y nótese que el resultado, cuando observamos la visualización en la tabla, es exactamente el mismo. Vamos a aprovechar la creación de estas dos medidas, por ejemplo la de TotalGTD, y vamos a crear un acumulado que sea por mes. Es decir, que cada vez que finalice un mes, se reinicie. Eso se hace con la expresión muy parecida a esta, pero en lugar de GTD se coloca total MTD. Vamos a hacerlo. Entonces creamos una nueva medida
Vamos a aprovechar que ya la teníamos calculada, la copiamos y pegamos la anterior con control C, control V. Y lo único que habría que cambiar acá es esta Y por una M. Entonces tendríamos total MTD. Una vez generada nuestra expresión, confirmamos que el resultado es el que nosotros necesitamos. Aquí me está saliendo un error porque aquí no le cambié el nombre a la expresión. Entonces nuestra medida se va a llamar total MTD. Y ahora sí confirmamos. Una vez creada, la agregamos a nuestra visualización, le damos formato de moneda. Nótese que si la miramos a nivel de los meses, el resultado es el mismo y que el cambio realmente lo vamos a ver es cuando nosotros estemos evaluando, digamos en el año 2017, vamos a desplegar el mes de enero y vamos a desplegar el mes de febrero. Para poder analizar el efecto que tiene. Entonces vamos a mirar acá en el mes de enero. Voy a colocar la vista en modo enfoque para que lo podamos ver con más detalle. Y aquí se ve, por ejemplo, que el 3 de enero tuvimos ventas por 167.800. Véalo acá. Que luego el 4 de enero tuvimos ventas por 156.750. Entonces aquí lo que tenemos es que para ese día 4 tenemos el acumulado de esos 2 días. Nótese que acá en estos días no se tuvo ventas, entonces aquí el acumulado permanece constante. Luego tuvimos ventas por 600.000 que se suman al acumulado que estamos haciendo dentro del mes y quedamos en 924.550. Y así se repite día a día hasta finalizar el mes. Nótese que acá en el día 31, cuando ya pasamos al 1 de febrero, donde tuvimos ventas por 82.650, se nos reinicia el acumulado por ese valor, 82.650, y empieza a acumular nuevamente para cada uno de los meses. Entonces nótese cómo este acumulado es muy útil cuando yo quiero generar esa acumulación dentro del mes para cada uno de los días. Siguiendo en la misma línea, ese mismo resultado lo pudimos haber obtenido con la función calculate, para lo cual entonces vamos a copiarnos el de totalytd2. Vamos a generar acá una nueva medida. Y ya sabemos que lo único que tenemos que cambiar es la y por la m para que nos calcule el total mtd con la función calculate. Vamos entonces a colocar esta de nombre de medida total mtd2. Y aquí en lugar de utilizar la expresión datesYTD, vamos a utilizar la expresión datesMTD. Confirmamos nuestra medida y esperamos que se nos cree. Una vez creada la medida, con la visualización seleccionada, la agregamos a nuestra tabla. Y vamos a darle al modo enfoque para observar que el resultado es el mismo que habíamos obtenido con la función de total mtd, donde nosotros acá vemos que efectivamente se va acumulando y que cuando cambiamos de mes se reinicia para nuevamente acumular. Si nosotros quisiéramos que la acumulación no se generara aquí como está por año o por mes, como lo tenemos acá, lo que podemos hacer es por trimestre, y para eso la expresión es muy parecida y es la siguiente. Vamos a utilizar la de total mtd. Vamos a crearnos en esta tabla una nueva medida y la expresión en este caso va a ser total qtd, y simplemente cambiamos nuestra expresión DAX por la que se llama total qtd. Confirmamos nuestra expresión DAX y la vamos a agregar a la visualización. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo en el año 2017 se empieza a acumular el total de ventas
vemos que a diferencia de la medida anterior, cuando pasa al siguiente trimestre, al siguiente mes, perdón, en febrero, estos 82.000 se acumulan en el total. Entonces pasamos de 6.927.000 a 7.010.000. Así vemos que ocurre también en el mes de marzo, donde estos 572.800 se suman a estos 11.082.082 para darnos un resultado de 11.655.000 y se sigue acumulando hasta el 31 de abril. Cuando ya pasamos al trimestre 2, vamos a ver que en el mes de abril nuestro acumulador se reinició, es decir que cada que finalice un trimestre vamos a ver que se reinicia y vuelve a comenzar. Aquí se comienzan a tener ventas el 3 de abril y vemos cómo se empieza a acumular nuevamente. Si nosotros ampliamos mayo y junio, vemos cómo se fue acumulando en el tiempo y cuando llega el trimestre 3, lo que esperaríamos es que se reinicie. Si abrimos las ventas en el mes de julio, vemos que el primer día de ventas fue el 2, donde se vendieron 279.250 y vemos que se reinició y se sigue acumulando. Con este video espero que vean la utilidad de generar estos acumulados. Luego en posteriores videos estaremos viendo casos de uso donde podemos utilizar estos totales. El objetivo principal de este video era que los aprendieran a calcular y les recomiendo que empiecen a interactuar con los filtros, que empiecen a mirar el comportamiento, que vean dónde se reinicia, cómo se acumula, para que comprendan muy bien estos conceptos y que los puedan implementar en sus reportes de Power BI.